en América. Bueno, en relación con esta cuestión, hay un trabajo que se llama Delitos y Faltas Electorales y fue preparado por el eh, magistrado, quien fuera magistrado de la Sala Superior, fue el magistrado José Fernando Gesto Martínez Porcayo, Francisco Fernández Segado y Ángel Miguel Sebastián Barajas. Está publicado este trabajo en el volumen que se llama Derecho Electoral Latinoamericano, un enfoque comparativo, que fue preparado por Dieter Nolen, Leonardo Valdés y Daniel Sobato como compañeros. Entonces, se obtiene en este trabajo el análisis de diversas legislaciones de distintos países de América Latina, inclusive, pues, como pueden advertir, incluyen Nicaragua, Venezuela y Cuba, que desde mi perspectiva pues, no se caracterizan por ser regímenes democráticos en plenitud. Y bueno, pues al respecto, pues hay que ver lo que se ha publicado de Economics. Y bueno, pues el índice que se ha identificado respecto de México y cómo a México lo catalogaron como una democracia híbrida. Bueno, eh, esta cuestión que tiene que ver precisamente con los delitos electorales, de acuerdo con lo que se establece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues saben ustedes que todo lo que tiene que ver con los delitos y por extensión con las faltas electorales tiene que estar previsto en una ley en sentido formal y material. Esto que significa que tanto la conducta como la consecuencia jurídica tienen que estar predeterminados en una ley formalmente considerada materialmente también con esas características. Esto que implica que formalmente tiene que tratarse del órgano legislativo y materialmente, pues lo que ya sabemos nosotros que debe contener una ley. Las características de generalidad, abstracción, impersonalidad, heteronomía, coercibilidad. Además de que en la propia ley tienen que estar los elementos, por lo menos los elementos básicos de un tipo delictivo. Esto es eh, atender al principio de legalidad, tipicidad, atender al principio de necesidad, protección de un bien jurídico, eh, lesividad, además de que pues las sanciones tienen que ser proporcionales. Entonces, esta es una cuestión fundamental y si ustedes me cuestionan, pues yo también les señalaría que estos aspectos también tienen que prepararse, tienen que garantizarse al respecto de las faltas electorales. Eh, eh, desde, no sé si lo habíamos comentado desde la sección pasada, pero ha ocurrido un fenómeno que se conoce como la administrativización del derecho penal. ¿Qué significa esto? Que en muchas conductas eh, que se consideran irregulares y que deben ser sancionadas, se llevan al campo de las faltas o infracciones administrativas. Y en este ámbito, pues es a través de reglamentos o acuerdos, determinaciones de la autoridad administrativa que se empiezan a establecer las conductas respectivas. Inclusive, ahora que estuve trabajando esta cuestión de
los delitos electorales, advertía que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral puede establecer no solamente conductas, sino sanciones en los reglamentos. Inclusive ustedes recordarán que, no sé si también lo mencionan con ustedes, que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece y, por ejemplo, serán responsables los partidos políticos, los candidatos, los dirigentes de estas conductas y se enumera como previstas como faltas electorales y después se dice y aquellas otras que se establezcan en la legislación o en los propios acuerdos del Consejo. Y esto es una cuestión incorrecta, porque finalmente lo que ocurre es que es una indebida delegación de la posibilidad de prever las faltas. Y entonces, tanto en el caso de los delitos como el de las faltas electorales, funciona esta cuestión de la mínima intervención. Es decir, solamente aquellas conductas graves que estén tipificadas legalmente pueden ser sancionadas. No puede realizarse una cuestión en donde se estén integrando. Entonces, esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque se trata de una cuestión que recurrentemente se va a estar presentando en la materia electoral. Esto es cualquier cuestión que suene a limitación de derechos humanos, los derechos de votar, ser votado, asociación, libertad de expresión, reunión, etcétera, que no derive de una disposición legal, puede considerarse inconstitucional. En primer lugar, porque implica una violación al principio de tipicidad y todo lo que deriva de esto. La mínima intervención, subsidiariedad, necesidad, etc. Entonces, es una cuestión que está reservada al legislador. Y lo vamos a ver nosotros en el curso de la exposición. Hay casos, por ejemplo, en que alguna conducta, la misma conducta, está prevista como delito y en algunos otros lados como una falta o infracción administrativa, como por ejemplo es el caso de votar sin tener derecho a ello. La mayoría de las legislaciones lo contempla como un delito, sin embargo hay algunas que lo prevén como una falta. Por ejemplo, o también está esta cuestión de la disparidad de las sanciones, por ejemplo, la negativa a emitir el voto, ¿no? Sería eh, la negativa a admitir el voto, con pena de 30 a 60 días de salario mínimo y en Guatemala con 10 a 60 días. Entonces, vean que existen diferencias. Todos estos aspectos indudablemente están cifrados en qué en decisiones de política legislativa, la política penal. Y esto tiene que verse en el contexto de cada país. Independientemente de que, por ejemplo, existe una cuestión, vamos a pensar algunos otros países, como es el caso de Argentina o Brasil, está previsto como delito el no votar. Y entonces, inclusive, se tiene que obtener un certificado o registro de que se votó y que esto que hace que se posibilite el realizar gestiones ante las autoridades administrativas. Hay algunos casos en que, bueno, pues si no votaste, te vamos a imponer unos días multa,
y hasta que pagues la multa es que vas a poder realizar gestiones ante la autoridad administrativa. Entonces es una cuestión muy importante en este sentido. Y aquí podríamos cuestionarnos, bueno, ¿es la mejor técnica para asegurar que las personas voten el prever una consecuencia negativa, es decir, la aplicación de una sanción? Pues desde mi perspectiva, pues no siempre va a ser la mejor solución, pero insisto, hay que ver el contexto. Algunos pensarían, bueno, quizás en países con una cultura cívica, una cultura democrática muy desarrollada, pues no es a través de la aplicación de sanciones, sino más bien sería a través de la capacitación o ciertos estímulos positivos. Por ejemplo, hay algunos otros lugares en donde el no desempeñar cargos electorales, por ejemplo, en las mesas receptoras de votación o juntas electorales, o como se conoce en México, mesas directivas de casilla, pues genera sanciones, inclusive con carácter delictivo. Sin embargo, hay algunos otros latitudes, por ejemplo, es el caso de Paraguay, que inclusive se da un estipendio, una compensación de carácter económico a quienes realizan las funciones electorales y se tiene derecho a tener un día de asueto para compensar el que el domingo o el día que corresponda se realizaron funciones electorales. Entonces, pues bueno, es una cuestión que va a depender de cada país. Eh, Generalmente los delitos son sancionados cuando implican la vulneración o la técnica es más bien tipificar conductas que implican la violación de principios muy importantes en la sociedad, lo que genera que se prevea como conductas delictivas. Pero insisto, esta es una cuestión de política penal. Hay algunas otras latitudes, por ejemplo, el caso de la Constitución de Honduras prevé algunas prescripciones desde en la propia Constitución. En este sentido de delitos electorales. Por ejemplo, se determina, es una acción penal pública y se prevé la prescripción que es de 4 años. Y se declara punible todo acto, así de manera general, por el cual se prohíba o limite la participación ciudadana en la vida política del país. Conoce la justicia ordinaria de delitos electorales. Recordemos el caso de México, pues se prevé la posibilidad de que se dispongan delitos electorales en el artículo 73 de la Constitución y el 116 fracción cuarta, tanto los delitos como las faltas electorales. Inclusive se determina que se debe tratar de una ley general en materia electoral. Esto, pues bueno, son también determinaciones de cada país. Hay, eh, por ejemplo, algunos otros latitudes en donde se prevé un rango superior a la legislación penal, como es el caso de Chile, se remite a una ley orgánica y que se excluye el que sea a través de un decreto presidencial. Y en Nicaragua, que es una ley constitucional. En México, como se sabe, es una ley general. Esta cuestión tiene implicaciones muy importantes. Y vean ustedes cómo son aspectos que no, en este contexto, en el contexto latinoamericano, no permanecen ajenos a lo que inclusive se está viviendo en la propia realidad eh, nacional. Es decir, la técnica de establecer cierto quórum de votación
tienen esta característica las leyes orgánicas, como también ocurre en España, que se requiere de una mayoría es, parlamentaria específica para ser aprobadas, distinto de lo que ocurre con la legislación ordinaria. Y entonces vemos actualmente, en el caso de México, cómo se da esta polémica entre lo que es el proyecto original del Ejecutivo Federal, que fue presentado hacia el 28 de abril de 2022, y el llamado Plan B. ¿Qué es lo que se busca precisamente con la previsión de los principios que rigen la materia electoral? No solo los principios, sino también reglas muy desarrolladas en la materia de México, pues es precisamente asegurar que exista un amplio consenso, una gran mayoría, es decir, que todas las fuerzas políticas participen, sin llegar al extremo de reconocer a estas fuerzas políticas un derecho de veto, es decir, que una fuerza no representativa tenga la posibilidad de estar vetando todas las iniciativas. Pero una cuestión fundamental en toda reforma electoral, en cualquier país, es la cuestión de el mayor consenso, porque esto que implica una gran legitimidad, es decir, el reconocimiento de las distintas fuerzas políticas, de los distintos actores políticos, de una amplia mayoría de la población, de que están de acuerdo con estas disposiciones, es decir, no es suficiente el que una mayoría puede estar modificando las reglas del proceso democrático, porque tienen que verse representado el mayor número de sujetos. Y entonces, aquí estamos viendo solamente una parte, la parte de la materia penal, cómo estas cuestiones no son ajenas o son particulares de México, sino derivan de muchas realidades que se vienen presentando en otras latitudes. Y, por ejemplo, se establece, oye, no puedes prever disposiciones penales a través de un decreto del Ejecutivo. Recuerden ustedes lo que ocurrió hace poco con este decreto legislativo, eso sí, un decreto legislativo a través del cual se pretendía interpretar cuáles eran los alcances del artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la Constitución, en relación con lo que implicaba el principio de imparcialidad en cuanto a la propaganda gubernamental, que fue un decreto que finalmente pues, se consideró inconstitucional. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que esta situación de la preocupación en cuanto a los decretos no es un óptimo deseable, ni tampoco técnicamente adecuado, porque implica, ¿qué es lo que existe en relación con la ley? La ley solamente puede ser modificada a través del mismo procedimiento para su creación. Es el artículo 72 de nuestra Constitución Federal, el principio de validez formal de la ley. Entonces, si es una reforma constitucional, pues habrá que seguir el procedimiento que se establece en el 135. Si es una legislación ordinaria federal, pues sigue el procedimiento de creación que se establece en el artículo 72, 72, 73, etcétera, de la Constitución Federal. Si es la legislación secundaria, local, pues será la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución del Estado que corresponde. Y siguiendo también las leyes orgánicas del Congreso de la Unión o de la legislatura respectiva. Entonces, es una salvaguarda fundamental de un Estado democrático de derecho, y esto también implica el reconocimiento de lo que se conoce como el Estatuto de la Oposición Garantizada. No puedes realizar reformas en donde desconozcas a las minorías parlamentarias. Las minorías parlamentarias tienen, siempre y cuando resulten significativas, deben tener esa incidencia en el diseño de las reglas del juego del proceso. Entonces, si fuera de una forma distinta, imagínense, no solamente puedes modificar las reglas del proceso democrático,
en el momento en que tú lo determines, sino también acudir inclusive al expediente penal para modificarlo. Bueno, pues esa es una cuestión inadmisible. En este sentido, me parece que a partir de esto nosotros podríamos obtener una enseñanza. ¿Y cuál sería? Si en cuanto a un cuestionamiento, si es necesario establecer este tipo de salvaguardas, un tipo de leyes orgánicas, como ocurre en España. Bueno, estamos viendo aquí el caso de Chile, en donde se establezcan, ¿no?, mayorías calificadas para la modificación de la legislación, porque lo que se debe buscar es precisamente concitar ese mayor consenso. ¿Qué es lo que ha detenido actualmente esta modificación de las reglas del juego del proceso democrático en México? Pues es precisamente que pues, la mayoría eran reformas constitucionales. Inclusive si vemos los alcances de la legislación secundaria, por lo menos la que ya fue aprobada, que es la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por cuanto hace a lo que se debe entender por propaganda gubernamental y los alcances del principio de neutralidad y de imparcialidad. Pues lo que podemos advertir es que, desde mi perspectiva, que se ha modificado la legislación y más bien se refiere a cuestiones que tienen que ver con principios interpretativos alternos a los que ya se habían establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Sala Suprema. Y entonces, en cuanto se trata de estas problemáticas, desde mi perspectiva, pues bueno, el valladar y el referente sigue siendo el texto de la Constitución y van a tener esa problemática. No solo lo que ya destacó la Sala Regional Especializada por cuanto a estas reglas del juego en el que no se llevó a cabo con el tiempo suficiente previsto en el artículo 105 de la Constitución Federal, que no puede haber modificaciones legales fundamentales dentro de los 90 días anteriores al inicio del proceso. Y entonces, pues fue que las salas regionales especializadas consideró que eran inaplicables. Entonces, pues es algo que no es una creación genuina, que solamente se nos ocurrió en México, no establecer este tipo de salvaguardas, sino que existen en otras latitudes. Por eso, me parece que es muy importante realizar este tipo de análisis desde una perspectiva comparativa en cuanto al espacio. Es decir, vamos a ver cómo están los delitos y faltas electorales en América Latina, porque nos permite obtener este tipo de enseñanzas, que es una de las que estamos advirtiendo en este momento. Entonces, bueno, pues vemos el caso de Honduras, que tiene algunas prescripciones penales. En el caso de México, bueno, pues sí tenemos prescripciones penales, no específicas en la materia electoral, sino en general. Me refiero a artículo 18, 19, 20, 21 de la Constitución Federal, que también servirían, y algunos otros más, insisto, del artículo 41, en materia de faltas, y en artículo 73 en materia de delitos, y el artículo 116, fracción 4, por lo que respecta al ámbito local, y el 122 de la Constitución, ¿verdad?, por lo que atañe a la zona local. Entonces, esta cuestión. Luego, Panamá regula que al Tribunal Electoral le compete sancionar las faltas y delitos contra la libertad y pureza del Estado. Es una situación que también, por ejemplo, ocurre en el caso de Brasil, como lo vamos a ver un poco más adelante, que también la autoridad electoral conoce en específico de los delitos electorales. Este caso de Panamá. Y en el caso de Uruguay, vean ustedes cómo se establece una prohibición para ciertos servidores.
magistrados judiciales, los miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal de Cuentas. Bueno, aquí hay unas erratas que les voy a modificar. Los directores de los entes autónomos y los servicios descentralizados, los militares en activo, cualquiera que sea su grado, y las funciones policiales de cualquier categoría, para en general ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto, y se prohíbe su participación en actos políticos. Desde la Constitución de 1830, vean ustedes, y subsistió en las constituciones que le sucederían de 1834, 1942, 52 y 67. Se prevé la inelegibilidad de servidores públicos a la Cámara de Representantes y se emiten leyes de amnistía entre 1936 a 1955 para que los servidores públicos realmente no estuvieran incursos en este tipo de inelegibilidades. Pero bueno, aquí nos vamos quedando con otra enseñanza. El tema de la cuestión del principio de imparcialidad y neutralidad, el asegurar la realización de elecciones libres, no es únicamente una preocupación de un país en específico, sino que está en el contexto del propio aseguramiento de elecciones libres, tal y como se establece en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo. Entonces, ¿cómo se le va dando concreción a este derecho a votar y derecho de ser votado? Pues precisamente con los desarrollos que se dan en la legislación. Y cada país ha encontrado distintas soluciones. El caso de México. Bueno, pues están las boletas en papel seguridad, las urnas transparentes, la integración de las mesas directivas de casilla, la participación de los representantes generales y los representantes ante las mesas directivas de casilla, los observadores electorales, los visitantes extranjeros, el programa preliminar de resultados, que bueno, pues ahora ya se pretende también eliminar y que pues me parece que poder tener este tipo de resultados pues ayuda. Pero bueno, entonces aquí vemos cómo en el caso de Uruguay, pues se prevén este tipo de medidas y que precisamente lo que pretenden asegurar es que se pueda votar en un ambiente de libertad y que los resultados puedan considerarse como auténticos en la medida en que se limita la participación de los servidores públicos. Y entonces, sobre todo si consideramos que son servidores públicos que tienen funciones de mando o indudablemente en el caso del ejército, eh, las Fuerzas Armadas, la policía, que por su participación, pues bueno, no van a hacer uso de esas atribuciones para descarrilar los procesos democráticos. Entonces, es un tema muy importante. Recordemos que en el caso de Uruguay, como ocurrió en muchos países de América Latina, de Centroamérica, recordemos hacia finales de el último tramo del siglo XX, pues estaban las dictaduras, que fue el caso de Uruguay, los gobiernos militares, los movimientos de los Tupamaros, el caso de Argentina con la dictadura militar, pues llamaba atención. Yo recuerdo que cuando veía el Mundial, pues me asombraba
Mundial del 76 el ver al ejército presidiendo el Mundial de Fútbol, y que eran los que entregaban el trofeo Galtieri, por ejemplo, Rafael Videla, entre algunos otros más, el caso de Chile con Pinochet, Paraguay con Stroessner, también la dictadura, Brasil con Geisel, la dictadura militar, y algunos otros latitudes, Perú, Venezuela, bueno, pues Venezuela, ahí va otra vez para, ahí, el caso de Nicaragua con los Somoza, y bueno, pues estas tentaciones autoritarias ahora con la familia Ortega, este, en fin, entre otras cuestiones. Entonces, por eso es muy importante destacar que estas limitaciones, para el caso de las Fuerzas Armadas, para el caso de la policía, pues no son gratuitas, están construidas precisamente para evitar esas tentaciones autoritarias. No es una cuestión de desconocer o generar una presunción de mala fe o malicia en cuanto a las Fuerzas Armadas, el Ejército, Marina, Fuerza Aérea, etcétera. Sino esto está pensado precisamente en cuanto a los riesgos que representa la participación de las Fuerzas Armadas en los procesos democráticos y la necesidad de limitar su actuación, precisamente a las funciones que auténticamente corresponden con su misión, con su objetivo, el posibilitar que las Fuerzas Armadas participen en todo tipo de actividades, pues pareciera que no es sano, porque se corren los riesgos de que se empodere y después las dificultades que existen para que precisamente sea el poder civil el que determine cómo se hace el diseño jurídico, las políticas públicas, las estructuras, órganos de gobierno, etcétera. Entonces es una cuestión muy, muy relevante. El hecho de que se establezcan este tipo de restricciones como las que estamos viendo en el caso de Uruguay, pues bueno, es un tema, un solo tema, el aspecto electoral, pero la cuestión es, no solamente este tipo de restricciones mira precisamente a acotar la actuación del ejército a las funciones que realmente le corresponden, sino serían otro tipo de restricciones, digo, que no se consideraron en su momento necesarias porque no existían esas problemáticas. Sin embargo, pues ahora que es lo que estamos viendo, bueno, pues el ejército es contratista, aeropuertos, etcétera. Y eso tiene muchos riesgos. Entonces, creo que lo importante es aprender de lo que ha ocurrido y no ampliar los ámbitos en que pueden participar las Fuerzas Armadas en la vida pública. Igual a mí me sorprendió en algún momento cuando yo veía que desalojaban a los jubilados y pensionados del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la Marina. Dije, pues es que me parece que es una cuestión fuera de lugar, desproporcionada, ¿no? Que estas personas que han establecido los jubilados de Mexicana de Aviación, su cafetería, una tienda que muchos vimos ahí en el aeropuerto Benito Juárez,
pues, que nos desalojaran en la madrugada y que fuera la marina. Y dije, pues esto no me parece que sea lo mejor, pero bueno, pues el comentario que viene a propósito de estas restricciones que tienen en Uruguay, ¿no? Luego dice, eh, las leyes y códigos electorales regulan la materia de delitos, salvo el caso de Colombia, que la cuestión de los delitos está prevista en el Código Penal. Como se sabe, México tiene una ley general en materia de delitos electorales y por su parte en Honduras, República Dominicana, El Salvador y Perú, en ambos ordenamientos, tanto en la legislación electoral como en la penal. Inclusive encontré también en el caso de Bolivia y en Brasil que muchas veces se hacía revisión a la legislación penal, sobre todo en los casos de falsificación o alteración de documentos. Entonces, hay, como se sabe, falsificación de documentos públicos, y bueno, pues se hace la revisión correspondiente. Luego, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay solo prevén delitos, no faltas electorales. En México tiene tanto faltas como delitos electorales. En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la llamada LEGIPE, y la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, esta cuestión también nos permitiría hacer otra acotación de que si una cuestión ya está prevista en algún ordenamiento, pues hay que ser muy cuidadoso de no replicarlo en otro ordenamiento. Es decir, no es correcto que una misma conducta esté tipificada como falta y como delito, porque esto provocaría la cuestión del no homicidio. Y hay que tenerlo muy claro. De que si, porque inclusive ni siquiera parece eh, con- consistente con los derechos humanos el preverlo en los dos campos, ¿no? Entonces, por esta cuestión de la intervención no homicidio, ¿de acuerdo? Entonces, delitos electorales, eh, hay un concepto que este, se está destacando, que me llama la atención, porque era un concepto de delitos electorales. Se establece, se considera como delito electoral el acto o omisión que contraviene las disposiciones legales y que atentan contra la certeza y efectividad del sufragio, mismo que realizan los ciudadanos, los funcionarios electorales, funcionarios públicos, representantes de partidos y ministros de culto. Y por otra parte, los delitos electorales son conductas o acciones que vulneran las disposiciones constitucionales y legales, poniendo en riesgo la función electoral y el sufragio en cualquiera de sus modalidades. Da otra definición del diccionario electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Este diccionario Interamericano de Derechos Humanos ya tiene 3 ediciones. La edición que ustedes pueden consultar en línea está en la página del tribunal y desde luego pues estaría también en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que como se sabe es un órgano independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces dice respecto al delito electoral, aquellas conductas, acciones, incluso omisiones atentatorias contra los principios que han de regir un sistema electoral en un Estado democrático y que por su propio carácter peculiar son definidas y castigadas por lo general no en el Código Penal, sino en la propia ley. Bueno,
Entonces, es, fíjense que esta parte eh, es muy conveniente tener presente qué entendemos por materia electoral, porque, como se sabe, la materia electoral es un concepto que ha ido mutando y desde mi perspectiva se han ido ensanchando sus contornos. Eh, Vean ustedes, aquí en estos dos transcripciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 81 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues mencionan cuáles son los derechos de carácter político electoral. Y dice, todos los ciudadanos gozarán sin ninguna de las pues, distinciones mencionadas en el artículo lo segundo y sin restricciones indebidas de los siguientes derechos y oportunidades. Uno, participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. En el caso del artículo 23 se reproducen estas cuestiones y se agrega que no pueden estar sujetos a restricciones indebidas. Esa es la cuestión, al igual que en la entrada del artículo 25. Entonces, de entrada, pues nosotros podríamos decir, bueno, esto pareciera que es la materia electoral. Votar, ser votado, a través del voto, tener acceso a los campos públicos y participar en condiciones de igualdad. Sin embargo, la materia electoral es un campo que se ha ido ampliando. Y yo recuerdo al respecto que cuando era secretario de Estudio y Cuenta, allí en los inicios del Tribunal Electoral, y nos llegó uno de los asuntos que llamaron caso Yucatán, que tenía que ver con la integración de autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas locales. Teníamos el expediente. A mí me turna el expediente al magistrado, me dice, revísalo, lo reviso y le digo, creo que no somos competentes, porque tienen que ver sobre decisiones de una legislatura local. En el proceso de designación de las autoridades administrativas y jurisdiccionales. Les estoy hablando de un asunto que es, no sé si del año 2000, ya muy lejano. Y entonces va el magistrado al acuerdo con los demás magistrados y le dice, oye, que le entres. Y entonces mi duda fue, pues sí, que le entre, pero pues ¿cuál es el argumento? Entonces, pues bueno, me puse a hacer la documentación, el ejercicio correspondiente y dije, bueno, pues es finalmente una materia electoral, se da la competencia del tribunal, es un órgano provisional, es una cuestión electoral, propiamente tiene que ver con la organización y está contemplado dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el caso de Yucatán está en el Código Electoral del Estado, y entonces en ese sentido, si el legislador considera que es electoral, pues puede llegarse a la conclusión de que es materia electoral. Además, no tiene que ver precisamente con la cuestión de leyes, porque hay que entender que aunque se trata de una determinación de un órgano legislativo,
pues es una cuestión materialmente administrativa, la designación de autoridades, no legislativa, desde el punto de vista material. Y entonces, convenció, nada más se agregó, bueno, es un acto administrativo electoral. Y entonces, así, de esta forma, pude comprender que la cuestión electoral no solamente se limita a la parte de la llamada democracia representativa o democracia indirecta, sino que también incluía otras cuestiones, la llamada democracia participativa. Los prolegómenos de lo que iba a ser la pobreza de estas autoridades de la opción electoral, también recuerdo que se cuestionaban los procesos de democracia participativa, plebiscito, consulta, revocación de mandato, iniciativa popular, etcétera, también son materia electoral. Y pues a la conclusión que en un sentido amplio también podían quedar comprendidos dentro de la materia electoral. Y fue así como el tribunal empezó a entrar a los asuntos de democracia participativa, las consultas populares, ¿no? El segundo piso de la Ciudad de México, una ciclovía, no sé, creo que era en Nuevo León, y algunos otros temas, en Guadalajara, la consulta de Tajín, en Veracruz, y algunas otras cuestiones, ¿no? La consulta sobre el Cerro del Fortín en Oaxaca, etcétera. Entonces, entre otras más. Y de tal manera que inclusive nosotros cuando aludamos a delitos electorales podemos encontrar muchas temáticas que así lo pude advertir cuando estaba revisando la legislación de Bolivia, particularmente que también incluidos como delitos electorales temas relacionados con consultas ciudadanas o en las cuestiones que tienen que ver con el llamado derecho comunitario de los pueblos originarios, el pueblo aymara, por mencionar uno de ellos, en el caso de Bolivia. Entonces, pues está esta parte que tengo señalada como la parte sustantiva, esta, y también la parte orgánica, a partir del asunto Yucatán, y la parte adjetiva, lo que tiene que ver con los procedimientos de registro de candidaturas, de coaliciones, de fiscalización, de distritación, etcétera, para el registro de candidaturas independientes, etcétera, como también la parte procesal contenciosa, la resolución de los medios de impugnación y también de los procedimientos sancionatorios, sean ordinarios, especializados por quejas en materia de financiamiento, o inclusive los de carácter disciplinario, en el caso de del instituto y los hombres. Entonces, esto pues se amplió y bueno, nuestro concepto de delito electoral podríamos decir es el acto o omisión que vulnera disposiciones legales y que lesiona los bienes jurídicos más relevantes en materia electoral. Y en materia electoral tenemos este gran concepto que incluye las cuestiones sustantivas, orgánicas, adjetivas, tanto democracia representativa como democracia participativa. Inclusive, usted sabe que también en la materia electoral, pues ha entrado lo de los sistemas normativos internos, en el caso de los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es una cuestión muy amplia que está entrando. Pero aquí insistamos en una cuestión que cada pueblo, cada nación,
tiene precisamente los avances que determinan la propia sociedad, su contexto, su contexto. Entonces, aquí, quizá de ejemplo, tenemos el caso de Bolivia y Guatemala. Bolivia, toda acción o omisión dolosa o culposa, violatoria de las garantías que establece este código, constituye un delito electoral. Entonces, vean ustedes cómo a partir de esta definición no solamente se admite la forma dolosa, sino también culposa a partir de esta disposición de la Constitución de la República Plurinacional de Bolivia, en el artículo 194. Y en el caso de Guatemala, comete delito electoral quien por dolo o culpa realice actos o omisiones contra el proceso electoral para impedirlo, suspenderlo, falsearlo y alterar sus resultados. Y bueno, pues aquí pues, también lo que yo estuve advirtiendo es que inclusive traen otro tipo de figuras que no necesariamente entrarían dentro de estos conceptos, como es, por ejemplo, el tema de eh, los recursos que manejan los partidos políticos. Bueno, entonces vamos a seguir. Y esta es la cuestión de la materia. Entonces, vienen los delitos electorales atendiendo al sujeto activo. Entonces, servidor público. Aquí dan varios conceptos: servidores públicos, militares, incumplimiento de funciones o uso de poder, incumplimiento de funciones electorales, etcétera. Los que falsifican documentos electorales, personas que desempeñan funciones públicas, ciudadanía en general, servidores electorales, etcétera. Entonces, podría realizarse un estudio, una clasificación en función de los sujetos activos, es decir, aquella persona que realiza la conducta prohibida o que omite la conducta debida o ordenada, o que bien realiza la conducta que produce el resultado. Entonces, bueno, ya vemos que hay algunas disposiciones que tienen un sujeto común diferente y otras que tienen algún sujeto propio o exclusivo. Entonces, aquí tenemos esta definición de la legislación electoral mexicana, la Ley General en materia de delitos electorales. La persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o local centralizada, organismos descentralizados federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria federales o locales, organizaciones y sociedades asignadas a estas fideicomisos públicos federales o locales, en la legislación federal o local, en los poderes judiciales federales o locales que manejan recursos económicos federales o locales, así como organismos a los que la Constitución o constituciones de las entidades federativas otorguen autonomía. Bueno, pues hicimos algunas críticas en relación con esto. Yo recuerdo una de ellas que, pues bueno, no solamente la autonomía se otorga en las constituciones, sino también hay casos de instituciones autónomas, un grado máximo de centralización que deriva de la ley, que es el caso de diversas universidades, como la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Recuerdan ustedes? Digo, ahora, de lo que se sabe, según la prensa, algunos trascendidos, pues son lugares en donde también se han presentado problemáticas que tienen que ver con la materia electoral, la llamada estafa maestra. Bueno, entonces esta cuestión. Luego volvemos al tema de los militares, el caso de Costa Rica y Uruguay,
eh, que limita sus posibilidades de actuación, salvo en el caso del voto. Y en el caso de Uruguay se hace extensivo al presidente, vicepresidente, miembros del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, consejos o directores y directores de los entes autónomos y servicios descentralizados, juntas departamentales, juntas locales y los intendentes para la Cámara de Representantes, empleados militares y dependientes civiles de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Y el incumplimiento de funciones o abuso de poder es lo que se conoce como la desviación de poder o violación a los principios de neutralidad también, por el caso de que se lleguen a realizar por servidores públicos. El incumplimiento de funciones electorales, como ocurre en Chile o en Honduras con la no expedición de certificados de documentos electorales, o Costa Rica con la negligencia con los funcionarios registrales a la hora de realizar las actuaciones correspondientes. Entonces, y esto tiene que ver precisamente con cuestiones, algunos fedatarios que tienen que expedir certificaciones que precisamente facilitan el ejercicio del derecho de ser votado. Pensemos en un registro de una candidatura o el derecho de votar, o la cuestión de las funciones registrales. En el caso de Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral, como se sabe, concentra las tres funciones básicas. Vamos a decir, ¿cuáles son estas tres funciones básicas en la materia electoral? Son la función registral, la función de organización del proceso electoral y la función contenciosa. Y es el caso de que en el caso de Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral concentra las tres funciones. En el caso de México tenemos dos autoridades, una de ellas concentra dos de estas funciones, la registral y la de organización de las elecciones, que es el caso del INE. El caso de los hombres, nada más organización de elecciones, y el contencioso electoral, el tribunal. Y hay otros países, como el caso de Perú, que tiene una oficina registral, una oficina de organización de procesos electorales y el Jurado Nacional Electoral, que se ocupa de la función contenciosa. En el caso de Chile, que también tiene las tres funciones, tiene un servicio registral, tiene una oficina de organización de elecciones y el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el contencioso, el nacional y los regionales. En esa parte, pues un poco parecido a lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esta cuestión. Por lo que hace el incumplimiento de funciones electorales, como en Chile o Honduras, con la expedición de certificados de documentos electorales, o en Costa Rica con la negligencia con los funcionarios registrales ahora de realizar las actualizaciones correspondientes. Luego está otro tema, que es la falsificación de documentos electorales, que está reconocida en la totalidad de los países a que se refiere el estudio, lo que yo también revisé. La presión o intimidación a los electores, que es el caso de República Dominicana y Nicaragua. En México también existe, nada más es una cuestión representativa, a manera de ejemplo. La detención de los integrantes de las mesas electorales o los electores, en el caso de Paraguay. Hay algunos otros latitudes que el día de la jornada electoral no se puede detener ni a ciudadanos ni a candidatos. Es decir,
pensar que te van a ejecutar un orden de detención o aprehensión, pues no, eso no ocurre. Eso es lo que se conoce como las garantías para la ciudadanía. Inclusive hay unos procedimientos expeditos a paros electorales que precisamente miran a esa circunstancia de que todas las personas puedan votar. Entonces, es esto por cuanto al tema que estábamos viendo de falsificación de documentos electorales, y el caso de Paraguay, detención de los integrantes de las mesas electorales o los electores, abuso del cargo para favorecer a determinado candidato, que es el caso de República Dominicana y Perú. Y vean ustedes cómo esta cuestión, otra vez nos topamos con este aspecto del principio de imparcialidad y neutralidad, cómo se tratan de estándares mínimos que tienen una regulación, vamos a decir, muy común en América Latina, que es el caso de República Dominicana y Perú, como la necesidad de asegurar que los servidores públicos respeten ese principio de imparcialidad e independencia, lleva al establecimiento de este tipo de disposiciones. No asistir a la convocatoria de la mesa electoral, que es el caso de Panamá, retirarse injustificadamente antes del término de la jornada electoral, Chile, no firmar las actas electorales, Ecuador y Venezuela, celebrar los acuerdos sin el quórum necesario o reunirse en lugar u horas diferentes, Chile y Nicaragua, no mencionar en las actas reclamaciones debidamente fundadas, Brasil y República Dominicana, México, quien se abstenga de cumplir sin causa justificada con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral. Entonces, el cumplimiento de una obligación, que es la realización de funciones electorales, hace que se establezcan o se acuda al expediente penal, integras la mesa receptora de votación o las juntas electorales o la mesa directiva de casilla, permaneces en la misma, firmas las actas, permites que los diversos actores políticos ejerzan sus derechos, no solamente los de votar, sino también hacer observaciones o reclamos en la mesa directiva y hacerlos constar en las actas. Entonces, es una cuestión, una serie de previsiones que miran precisamente asegurar que se cumplan las funciones temporales o las permanentes y que también se rodea de una serie de garantías al proceso electoral. No admitir el voto de la persona con derecho a él, en el caso de Chile y Ecuador, admitir el voto de persona inhabilitada para votar, Panamá y Perú, marcar el voto para violar el secreto del mismo o declararlo nulo, Chile y República Dominicana, apropiación de documentos electorales, Panamá, no computar votos válidos, Costa Rica, suspender abusivamente la votación o el escrutinio, Chile. Yo recuerdo que a mí me tocó participar en misiones de observación de elecciones en El Salvador, en República Dominicana y en Paraguay, y era precisamente muy interesante ver cuáles eran las provisiones que se habían adoptado. Digo, en el caso de República Dominicana, en la misión de observación que me tocó participar, desafortunadamente falló el sistema, que era un sistema de voto y urna electrónica, y bueno, pues era un archivo muy pesado, utilizaban el módem, tenían el regulador, eh, en fin, las computadoras con las pantallas,
las impresoras de las boletas para la urna electrónica, y entonces pues era muy pesado el archivo. Tuvieron muchos problemas y por ahí de las 11 de la mañana se suspendió la votación porque pues por los problemas técnicos que estaban enfrentando. Entonces, bueno, y luego también lo que me tocó ver en El Salvador, pues bueno, y también en Paraguay, que tenían centros de votación, es decir, a diferencia de lo que pasaba en México, de lo que pasa en México, que es una casa, un domicilio, algún lugar así, pues aquí eran realmente escuelas, concentraban muchas mesas receptoras de votación y pues inclusive para el control de las mismas era un poco más sencillo. Digo, sí había una concentración importante de personas en una escuela, porque pues, en las escuelas había como 20 o 30 mesas receptoras de votación, y entonces pues imagínense ya la concentración que era complicada. Pero bueno, todas estas actividades eran precisamente los aspectos que teníamos que observar, si tenían todas o las suficientes garantías, si intervenían en el proceso de votación. Y vean ustedes cómo esto que acabamos de eh, repasar, pues no es muy distinto de lo que también en cierta forma se regula en México. Luego, propiciar propaganda electoral sin respeto de los valores democráticos, Paraguay, y la recepción ilícita de donaciones en el caso de Honduras. Vamos a ver distintas disposiciones que tienen que ver sobre publicidad, propaganda en el proceso electoral, y también el tema relativo al financiamiento, que son muy interesantes. Y funcionarios partidistas y candidatos que realizan propaganda mientras cumplen sus funciones durante la jornada electoral, y la sanción es a los funcionarios partidistas o los organizadores de los actos de campaña, tomando en cuenta que quien haya colaborado en la comisión sea servidor público. Entonces, esta cuestión de que, pues bueno, no se vale, de que quien se espera una mayor imparcialidad o imparcialidad absoluta, pues esté realizando actos de campaña durante las elecciones. Si yo recuerdo algún caso que me tocó ver cuando era secretario, estuve en cuenta que estaban quejándose porque el representante de un partido político, recuerden ustedes que si así lo solicitan, tienen derecho a firmar las boletas para que se van a utilizar el día de la jornada electoral. Y entonces, cuando lo estaban firmando, el representante del partido político no solamente firmaba la boleta, sino que le decía, vota por el partido tal, ¿no? Entonces, era una situación, no que reflejara que fuera muy acometido el representante, sino se trataba de una situación abiertamente irregular. Entonces, más. Luego, delitos, partidos y dirigencias. Se impondrán de 100 días multa y prisión de 2 a 6 años al funcionario partidista o al candidato que, este es el caso de México, ejerza presión e induzca a los electores a votar o abstenerse de votar por el candidato. Realice o distribuya propaganda electoral durante la jornada electoral. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales electorales. Obstaculice el desarrollo normal de la votación de los actos posteriores a la misma, sin mediar causa justificada cuando ese fin ejerza violencia sobre las funciones electorales. Divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral respecto de sus resultados. Impida la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio cómputo, el traslado de entrega de los paquetes y documentación electoral o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales.
Se aplica de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación nacional o candidato una vez que hubiera sido legalmente requerido de tornar sus facultades. Durante la etapa de preparación de la elección de la jornada, solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación, oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad competente o utilice facturas o documentos comprobatorios de gasto del partido o candidato alterando el costo real de los bienes y servicios prestados. Se pondrá prisión de 2 a 9 años al candidato, precandidato, funcionario partidista o organizadores de actos de campaña que aprovechen fondos, bienes y servicios en los términos de la fracción 3 del artículo 11 de esta ley. Y luego, si podrán, de 1,000 a 5,000 días multa y de 5 a 15 años de prisión que por sí o interpósita persona realice, destine, utiliza o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún candidato, partido, coalición o agrupación cuando existe una prohibición legal para ello, cuando los fondos comunes tengan un origen lícito o en montos que además son los permitidos por la ley, la pena, en fin. Y esto lo coloqué precisamente porque preocupa el tema de los partidos políticos. Y entonces, pues bueno, ya desde la clase pasada, cuando vimos sujetos activos, veíamos que pues el tema de los partidos políticos no está regulado en la Ley General en materia de delitos electorales y en el Código Penal Federal, mucho menos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, la medida en que no se incluyen los delitos de la Ley General en materia de delitos electorales dentro del catálogo del artículo 11 bis, entonces, pues, los partidos políticos se están quedando al margen de estas cuestiones, en el caso de México. Hay otros temas que están previstos que podríamos hacer una clasificación de delitos en razón de la materia, que serían obstrucción al proceso electoral, falsedades, fraude electoral, abandono de funciones, propaganda ilegal, sobornos, coacciones, desórdenes públicos, calumnias, injurias y sustracciones. Entonces, respecto de estos, vamos a ver algunos y los demás los dejaríamos para la próxima sesión. Está el tema de obstaculización del proceso. Obstaculización de las inscripciones en el registro, que es el caso de Bolivia, Cuba y Panamá. El atropello, impedimento, limitación del derecho al sufragio, Chile, Honduras y República Dominicana. La negativa a dar certificaciones, Panamá, Paraguay y República Dominicana. La negativa a admitir propuestas de candidato presentadas en tiempo y forma, en el caso de República Dominicana. La pérdida de documentos, también en este mismo país. Impedir a los delegados de los partidos el cumplimiento de su función. El caso de Bolivia y México. En el caso de México, bueno, pues se sabe que son los representantes. Las falsedades estarían falsedades en el acto de suscripción del patrocinio de una candidatura, Chile, falsedades en la inscripción registral, Argentina, El Salvador y Paraguay, falsificación de documentos electorales, Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, Honduras, Paraguay y Uruguay, alteración de resultados electorales, Argentina, Bolivia, Colombia, Nicaragua y Panamá, vote pretende votar con una credencial para votar de la que no es titular México, suplantación de la personalidad para votar, Panamá, suplantación para votar de un nacional por un extranjero, Honduras y Venezuela, y la suplantación de un miembro de mesa electoral, que es el caso de Perú. Está también el fraude electoral, votar dos o más veces en la misma elección, consumación y tentativa,
está sancionada en la mayoría de los países. Estos dos aspectos, el delito consumado como la tentativa. En Brasil, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. Y la suplantación o sustitución de sellos, envolturas o cerradura de ánforas, que es el equivalente a las urnas. En Colombia se llaman el marca triclave, así como la violación de comunicaciones oficiales de los órganos electorales o cambio de votos impugnados, que es el caso de Perú. Están otros temas, que es el abandono de funciones, que sería el abandono del servicio electoral sin causa justificada. Brasil, México y Uruguay no desempeñar las funciones de miembro de la mesa electoral, como es el caso de Paraguay, no concurrió la Junta Receptora en Nicaragua y Perú, y no concurrir al desempeño de funciones por parte de los miembros de las juntas inscriptoras en Chile. Entonces, es una cuestión que, bueno, pues vean ustedes cómo, de acuerdo con la nomenclatura que se utiliza en cada país, también se van haciendo las construcciones de los distintos delitos. De lo que yo he revisado, uno de los países en que tiene un desarrollo muy amplio de las figuras delictivas es Brasil. Son cerca de los tipos que pude ver, me parece que son cerca como de 80, como 70 o 80 tipos penales, muy, muy amplio. Y digo, México también es amplísimo, pues, digo, aunque son pocos artículos, lo cierto es que tenemos muchas fracciones, y luego, pues, respecto a esas fracciones, existen tipos agravados, o bien se pueden manejar como tipos básicos, y luego tiene una nueva disposición que dice: respecto a estos sujetos, esta consecuencia pues se suma a un tipo, y en fin. Entonces, pues bueno, esto atiende precisamente esa necesidad. Esto hay que verlo en un contexto muy amplio, como ya les había advertido, es decir, no son únicamente los delitos, no son únicamente las faltas, no son únicamente las nulidades, sino un gran conjunto de previsiones legales que están dirigidas a garantizar la realización, insisto, de elecciones libres, auténticas, periódicas, mediante sufragio universal y recinto directo, igual, sino recibir mecanismos que están dirigidos a buscar el aseguramiento de estas condiciones. Entonces, creo que podríamos nosotros ya ir reservando lo demás. Tengo algunos otros cuadros que preparé, pero bueno, los veríamos para la próxima sesión, para no cortar sobre temas específicos, y continuaríamos con delitos según la materia en la siguiente sesión, y veríamos quiénes son las autoridades competentes para analizarlo, algunos temas de prescripción, si son denuncias en general o por sujetos específicos, y algunas otras cuestionamientos que tienen que ver sobre la consistencia de esas regulaciones con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, yo aquí me voy a detener. Si ustedes tienen algún planteamiento, pues adelante, y si no, pues los veríamos en la próxima sesión, que es el día de mañana. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, bueno, pues la reservamos para mañana.
y les agradezco su atención. Entonces, aprovechen para repasar y nos estamos viendo en la próxima sesión. Buenas noches, compañeras y compañeros, don Jesús Eugenio, Omar, Sandy, Lenin, Aide y más personas más. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta buenas luego. noches. Hasta luego, doctor.